Hola, personas bonitas, lindísimas de esta comunidad, seres individuales que están junto a mí escuchando quizás de fondo las gaitas de mis vecinos, porque obviamente estamos en diciembre y cómo negarnos y cómo pedirles a nuestros vecinos que le bajen, no se puede. Entonces aquí estamos como seres individuales y para nada conectados en una conciencia colectiva tipo mentalidad de colmena, de la manera en que sucede en Pluribus, el tema central de nuestro episodio de hoy, que además me niego a decir en voz alta el número del episodio en el que estamos, porque ya hemos descubierto que simplemente no solo no sé hacer operaciones básicas de matemática, tampoco sé contar, y he decidido dejar en paz a mi editor y a todas ustedes con el número equivocado de episodio. Simplemente voy a dejar que aparezca en la cortina del inicio y ya. Se solventó el problema. Entonces, lo que sí es que estamos aquí en el último episodio del año del podcast de la Escuelita de Guión, así que bienvenidas una vez más. Se acaba de cumplir un año del podcast. Y sí, yo sé lo que van a decir, sé que van a decir o pensar que en el episodio anterior dije que este episodio iba a ser sobre Stranger Things. Y lo cierto es que canalicé mi masculinidad y les mentí. Sin saber que les estaba mintiendo, porque justo después de grabar ese episodio dije voy a empezar a ver Pluribus porque estoy atrás, soy una lenteja, no he visto nada. Y efectivamente ya me puse al día en muy poco tiempo, en menos tiempo del que creí que me iba a tomar, pero se nota que estoy de vacaciones del resto de otros lugares donde doy clases, así que emoción. La verdad es que mientras veía ese primer episodio de Pluribus, me dije a mí misma, ¿cómo yo voy a dejar pasar la oportunidad de hablar a velocidades inhumanas sobre esta maravilla que estamos presenciando en televisión? O sea, ¿cómo voy a no hablar de Pluribus y sí hablar de Stranger Things? No que tengan nada en contra de Stranger Things, que en realidad sí la tengo un poco, pero eso es otra harina de otro costal y esas cosas. La cosa es que ¿cómo no voy a hablar de Pluribus? Con gaitas de fondo y todo, o sea, es perfecto. Porque Pluribus superó absolutamente toda necesidad de hablar de cualquier otra cosa como último episodio de este año. Y además como celebración del primer añito del podcast, así que si voy a cerrar esto, va a ser dictatorialmente hablando y habiéndoles mentido sobre Stranger Things para hablar de algo que amo con todas mis fuerzas, que es la ciencia ficción, es ver a Rhea Seehorn actuando, es volver a ver una historia escrita por Vince Gilligan, y además historias que me ponen como Jesse Plemons en Bugonia. Así mismo. Entonces, empecemos ya a hablar de esto y de todo lo que implica, sin spoilers, aunque quizás posiblemente, no sé cómo me lleve la marea a dar spoilers fuera del contexto para no arruinarles la cosa, porque está intenso, está bueno, está sabroso, está como jamás habría esperado que Vince Gilligan vuelva 3 años después de haber terminado Better Call Saul y ahora con una serie de ciencia ficción. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. En serio, estoy muy feliz. Vamos a empezar. Primero hablemos rapidísimo, o quizás no tan rápido, sobre quién es este señor Vince Gilligan, por si algunos hemos estado metidos debajo de una piedra. Es válido no saber quién es él. Él es Vince Gilligan, es acuario. Y bueno, claro, también es el creador y el conocido cerebro detrás de Breaking Bad y Better Call Saul. Siendo Breaking Bad, pues nada más y nada menos que una de las series más importantes para la televisión del siglo XXI, o bueno, de inicios del siglo XXI, junto a otras series como Los Sopranos, The Wire y Mad Men. Y lo cierto es que quisiera ser yo la que está dando este argumento, pero no, lo está dando Brett Martin, que escribió un libro llamado Difficult Men, que bueno, en español se llama Hombres fuera de serie. Y bueno, este autor lo que hace es poner y discutir y hacer como un muy grande ensayo sobre cómo estas 4 series
estuvieron en la cúspide de la televisión y fueron la cúspide de la televisión de la época, porque además rompieron todos los esquemas que antes se nos habían presentado con personajes moralmente correctos que sabían qué hacer, que querían mejorar, presentando así entonces el ascenso de historias con protagonistas que eran como antihéroes o de lleno hombres con muchísimos traumas, problemas de ira, de poder, de autocontrol, problemas con su vida, problemas con las mujeres, problemas con sus hijos, problemas con resentimiento social y además, a pesar de todo eso, al final de todas las series decíamos, bueno, pero es que solo son chicos. Y así se marcó entonces el inicio de una nueva era que le presentó a los guionistas y los creadores de series la posibilidad de tener personajes que en realidad no son buenas personas y tratan de convencerle a la audiencia de que sí son buenas personas, pero por alguna razón, pese a que no son buenas personas, pese a que son seres capaces de atrocidades, igual conseguimos trazar un lazo con ellos porque los vemos como animalitos heridos que quieren rasguñarnos porque, pobrecitos, están dañados. Pero bueno, recomendación del libro, maravillosa, fantástica, tremenda lectura y además tremendas series. Hablemos de Gilligan. Gilligan pues pasó por muchos trabajos, pero por sobre todas las cosas, luego de tiempo de haberse graduado y desesperado por un trabajo como guionista, siempre como guionista al borde del desempleo, tuvo la idea de hacer una serie cuyo argumento fuese Mr. Chips Becomes Scarface. Cosa que fue pues básicamente el pitch que le dio en su momento a dos personas muy importantes que fueron Zach Van Amburg y Jamie Ehrlich. Y bueno, nada más con esta premisa de Mr. Chips Becomes Scarface, los engatusó, los atrapó durísimo y por cierto, casualmente ellos dos ahora son productores ejecutivos de Apple TV, lo que pudiera explicar por qué Pluribus está en Apple TV y no en Netflix, porque son panitas de Gilligan. Pero bueno, quién sabe, quizás chismes. Pero dejando esto de lado, dejando la capacidad que tuvo Gilligan por... ¿Qué es esto? Me puse esta camisa al revés. Bueno, dicen que es de buena suerte, ¿qué importa? Ya estoy grabando así, la camisa está al revés. ¿Qué pasa? ¿Por dónde empieza Gilligan? Qué buena que tengo la camisa al revés. Ajá, dejando de lado esto, Vince Gilligan viene de la escuela de The X-Files. Ahorita no recuerdo dónde se graduó, se lo dejo por acá, pero él empieza allí y se convierte en un guionista muy importante porque escribió episodios como Soft Life, Pusher, Hungry y Bad Blood y bueno, otros 20 y tantos episodios de The X-Files. Y allí, bueno, comenzó a sonar mucho su nombre. Cabe destacar que él entró en la mesa de guionistas de esta serie súper reconocidísima porque le envió un guión a la productora, así como la fangirl que es. Y bueno, un poco fue varias cosas que quedaron encantados con el guión, pero también estaban desesperados porque no tenían suficientes guionistas y lo contrataron. Así que de esta manera inició una carrera súper fructífera que al sol de hoy sigue llenándonos de historias maravillosas. Y bueno, a fin de cuentas, Diosito tiene a sus favoritos, ¿no? Nada más y nada menos. Y aunque lo conocemos por Breaking Bad, también escribió estas otras películas, listado de películas. Y también escribió, y también intentó revivir The X-Files como con este remake que sucedió por ahí por los 2000. Pero bueno, no funcionó porque al final, bueno, no siempre tienes lo que quieren y no siempre eres el favorito de Dios. Y ahora llega 3 años después de haber terminado su otra obra maestra que fue Better Call Saul con Pluribus. Quizás un poco regresando a sus raíces con una historia de ciencia ficción y muy centrada en el misterio. Ya me acomodé la camisa. Seguimos. Bien, vamos con el siguiente tema que es, bueno, obviamente, ¿de qué va Pluribus? Y bien, a estas alturas del partido, siendo como muy simplista para empezar esto como desde un lugar bastante básico, Pluribus cuenta la historia de la llegada de un virus alienígena que convierte a toda la humanidad en una suerte de mente colmena, cuya única razón de existir aparentemente es ser buenos y complacientes. Y ya, al punto de que ellos no matan, esto se vuelve algo importante después, no matan ni siquiera una mosca, no matan nada.
Sin embargo, 12 personas no fueron afectadas por este virus por alguna razón desconocida, y entre ellas está nuestra protagonista, que es Carol Sturka. Esa es la versión corta, precisa, básica, la versión como más simplista de una serie que está agarrando unos tonos bien complejos, bien filosóficos, pero ahora vamos a hablar de la serie en un tono un poquito más profundo, y para eso les mencionaré antes y recomendaré unas películas de ciencia ficción que creo yo, que pudieron de alguna manera ser parte del Vision Board de Gilligan. No es que hayan sido, pero no me sorprendería que alguna de ellas estuviera ahí, y son en orden cronológico: Invasion of the Body Snatchers, la primera, no una de las 400.000 trillones de remakes que hay; Andromeda Strain, que está inspirada en un cuento bien bueno de Omega Man; Solaris, por favor, la rusa, no vean la basofia que hicieron los estadounidenses; y The Thing, de Carpenter. Esas son las películas que por ahora se me ocurren que pudieron tener cierta inspiración, o que pudieron... ¿Esto está grabando? Sí, está grabando, me asusté. Dije, no puede ser, estoy perdiendo todo en el camino, ya va que me distraje, estoy viendo cómo se va haciendo la línea de sonido. Sí, está grabando. Con esto en mente, con estas recomendaciones que les di en mente, voy a encadenarme en el argumento de la historia, manteniéndome como bien a raya de los inminentes spoilers. Así que lo que voy a comentar por ahora va a contener cosas mayoritariamente del primer episodio y quizás algunas del segundo, y espero no incluir muchas del tercero. No se preocupen, si hay spoilers se los voy a decir, pero nada de lo que les estaré diciendo a continuación, creo, va a arruinarles para nada el argumento de la serie. Entonces, Carol Sturka es una escritora muy famosa de una novela sexy de piratas. Es como una especie de Acotar, pero pirata, que se siente muy inconforme con su carrera, poco conectada con lo que escribe, y bueno, incluso poco conectada de alguna manera con Helen. Helen es su novia, esposa, cónyuge, concubina, pareja, no se nos termina de definir, o al menos no recuerdo, pero luego de que tuviesen una exitosa gira para firmar autógrafos correspondientes a este nuevo libro de sexys piratas de nuestra protagonista, se van como a un bar a celebrar, y mientras esto sucede, un virus alienígena cuyo ARN estaba contenido dentro de un pequeño ratoncito de laboratorio logra meterse en un montón de humanos y propagarse rápidamente, y bueno, la verdad es que no les puedo explicar la maravilla de montaje que hicieron en el primer episodio para como ayudarnos a dimensionar lo fácil y lo rápido que se propagó este virus, porque es que además cualquier teoría conspirativa que hayan leído durante el tiempo de la pandemia del COVID, o sea, está en pañales frente a lo que sucedió en el montaje de este episodio. Entonces, bueno, una noche, la noche de la invasión, toda la humanidad convulsiona y cae medio muerta y poco después resucita, y en lo que resucita como que empieza a recoger y reparar todas las cosas dañadas y bueno, que se perdieron en el camino, todos los destrozos que causaron, choques, incendios, bueno, se cayeron aviones y todas estas cosas, las empiezan a reparar, las empiezan a recoger, comienzan a recolectar los cadáveres de las diversas personas que murieron en accidentes de tránsito y todas estas cosas mientras ellos estaban haciendo posesión de sus cuerpos. Y bueno, empiezan a almacenar también la comida para guardarla, y bueno, también incluso hay un momento en el que apagan las luces de todas las ciudades para regular y conservar la energía que queda en el mundo, porque bueno, claro, obvio, si toda la humanidad ahora está compartiendo una misma conciencia, ¿para qué necesitas todas las luces prendidas? Entonces, a pesar de todo esto, Carol sobrevive, no es infectada, pero su novia, esposa, cónyuge, concubina no sobrevive, y ella carga el cadáver de su amada, muy Aquiles con Patroclo de su parte, la verdad, pero lo carga hasta su casa en Albuquerque, porque obviamente toda historia de Gilligan tiene que suceder en Nuevo México. Y una vez que está en su casa en Albuquerque, pues ella se despide del cadáver de su amada y bueno, eventualmente busca darle un entierro justo, ¿no?
Así que en poco tiempo, Carol es interpelada por los aliens a través de la televisión y luego más adelante, no muy tarde, no es spoiler, utilizan el cuerpo de una mujer que es particularmente familiar e importante para ella. No es su esposa, novia, concubina, cónyuge, sino que, bueno, la idea es que esta colonia le revela a Carol la cosa clichetosa de que vienen en son de paz y que, bueno, obviamente este argumento jamás envejece mal, hay muchas formas de interpretarlo, y le dicen que ellos están ahí para traer paz, calma y confort, que parte de su instinto natural es proveerle todas las comodidades que ella necesita y le hagan sentir bien y satisfecha. Pero Carol es una mujer que de entrada, y conforme pasan los episodios, más vamos descubriendo que es una persona que está muy deprimida y que esa depresión la llena de inconformidades, de desconfianza, de una incapacidad incluso para poder hacer conexiones con otras personas, no solo con los aliens, sino con otros humanos. Es como que inevitablemente es como esta nubecita gris que anda por ahí y literalmente se convierte en ella versus el mundo entero. Así que, bueno, importante, hay otros humanos que fueron afectados por el virus que entran en contacto con ella. Bueno, eventualmente eso pasa en un episodio, pero hay otro personaje que es un paraguayo, que no les hablaré hoy de él, pero para que sepan que hay otro personaje que es un paraguayo que tampoco le afecta el virus y no entran en contacto con él rápidamente. ¿Qué pasa? Este dinamismo entre Carol y la colonia pone en pie como una cosa bien simpática, que es que la característica determinante de Carol es que a diferencia de la colonia, ella es una mujer sumamente individualista. Ella no quiere ayuda, tampoco le pide demasiada ayuda a los aliens, y todo trata en lo posible de hacerlo ella sola y como ella quiere. No quiere que nada cambie, no quiere que nada sea para su bienestar, no quiere que los aliens le hagan comida, no quiere ningún tipo de facilidad, ella quiere simplemente vivir su vida. De hecho, me recuerda un poco a una versión más gruñona de otra Carol, pero esta es de una serie animada llamada Carol and the End of the World, que por cierto es lindísima, es una miniserie que, bueno, les recomiendo un montón si están como en ese mood del fin del mundo, que creo que muchos estamos en ese mood. Y bueno, así todo el plot hasta ahora, hasta el episodio 6, que es por donde voy y donde vamos en general de la serie, es como una estrategia o la ausencia de ella, de nuestra protagonista, por traer de vuelta la normalidad de la humanidad entera. O sea, ella quiere como tener una estrategia o trazar un plan para que todo vuelva a la normalidad y que las personas vuelvan a ser individuales y no una colonia. De entrada, entonces, tenemos de nuevo una historia de Gilligan con un personaje protagónico con el que no es muy fácil de empatizar, se hace como un poco difícil, pues hay momentos en los que Carol se vuelve una persona muy volátil y cuya propia inconformidad le hace parecer incapaz de ser feliz de lleno, y parece que no puede tampoco vivir en paz, porque va a haber momentos en los que vamos a acceder a sus recuerdos y es como, bueno, pero es que esto no es de ahora. De hecho, en varias ocasiones vemos que queda como una persona carente de curiosidad y de interés en los sentimientos de otros, que es bien interesante cuando eso sucede eventualmente en la serie. Y justamente nos hace como un planteamiento bien interesante, que es el siguiente tema del que vamos a hablar en este episodio. Entonces, con el misterioso virus alienígena, la humanidad entera queda unificada. Ya no existe el yo, ahora existe el nosotros. Cosa que va a prevalecer durante todos los episodios, porque bueno, forma parte del argumento central de la serie y de lo que nos está planteando Gilligan junto con sus otros guionistas. Así que la idea con esto es que cada cuerpo con el que se comunican los aliens siempre hablará conjugando sus oraciones en nosotros, o como diría el profesor de morfosintaxis, en primera persona del plural. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Cómo podemos hacerte feliz, Carol? Vamos a traer lo que sea que nos pidas, Carol. Solo debes llamarnos a este número, Carol. Entonces, como que toda esta idea de hablar en primera persona, hablar de uno, hablar de yo hice esto, yo hice aquello, yo te quiero dar esto y demás,
queda totalmente sustituido por el nosotros. Ya no existe la individualidad, ni siquiera en la manera de expresarse. Así que surge como una cuestión maravillosa dentro de la serie, y es que con la formación de esta mente de colmena, todas las personas afectadas tienen acceso a los recuerdos, a las habilidades, al idioma, a los conocimientos, recuerdos y emociones de toditas las personas de la humanidad. Por lo que con esto en mente, esta colmena maneja todos los dialectos, tienen todas las habilidades, todos los conocimientos. O sea, un niño de 5 años pudiera realizar una operación a corazón abierto porque tiene ese conocimiento, pueden hacer un montón de cosas. Pero eso sí, bien importante y algo que seguramente van a retomar más adelante en la serie, la colmena puede colapsar. La colmena colapsa e incluso pueden morir personas cada vez que alguno de los humanos no afectados tiene un arrebato de ira, como Carol. O sea, cada vez que algún humano sufre como de esta explosión emocional, pues la parte de la colonia, por no decir toda, entra como en estado catatónico, comienzan a convulsionar y todas estas cosas, por lo que ya por ahí empezamos a ver que esto es una colonia muy muy sensible a las emociones. Así que otro elemento clave de la conducta de esta colmena es que explican que su interés en satisfacer y dar el confort a estos humanos y entre ellos es parte inherente de su naturaleza. De hecho, lo argumentan como un instinto propio del virus. Se mueven siempre a favor del bienestar común. De hecho, hacen como unos ejemplos como el instinto animal de hacer ciertas cosas. Ellos tienen el instinto de complacer. Y seguramente muchas de nosotras nos preguntaremos, pero con esta cosa de complacer, de la paz y de todo esto muy lindo, ¿pero qué ganan ellos a cambio? Eso es una excelente pregunta que aún no han respondido, pero sabemos que quizás no, en esta temporada eventualmente se va a responder ese misterio, porque forma parte de la piedra angular de la serie. ¿Por qué quieren ser así? ¿Por qué son así? ¿Por qué su naturaleza es esa? ¿Qué hacen en la Tierra? Y lo interesante es que ante 7 billones de personas conectadas por este virus y cuya naturaleza es traer la felicidad y el confort y como crear esta utopía, nuestra protagonista es totalmente opuesta. Carol no puede ser satisfecha en lo absoluto y lo veremos en su relación con el trabajo, con su propia riqueza, con sus bienes materiales e incluso con ciertos fragmentos que nos hablan de su relación con Helen. Así que esta inconformidad la lleva a poner en tela de juicio el ingenuo interés de los aliens, que la verdad, aunque obedecen cada vez que ella les pide espacio y que la dejen en paz, siempre parece que buscan una y otra vez ganarse su confianza. Y es bien interesante como esta dinámica de relación que tienen ellos, porque mientras ellos quieren satisfacerla a ella y proveerle confort y proveerle tranquilidad de alguna manera, ella siempre está como incluso sobrepasando los límites con ellos. Hay un momento en un episodio que siento que incluso ella abusa de esta conciencia de colmena. Y bueno, Carol, a diferencia de los otros humanos, menos el paraguayo, que sabemos muy poco de él a estas alturas del 6º episodio, no quiere ser ayudada en lo absoluto. O sea, ella y el paraguayo no quieren nada que ver con los aliens. La diferencia es que ella solo quiere que los aliens le den explicaciones de por qué están allí, qué buscan, cómo llegaron a la Tierra, pero aunque ellos le responden más o menos, ella se siente más y más atrapada y rodeada de un montón de personas unidas por una misma mente y un mismo objetivo, darle felicidad. Cosa que es bien interesante porque en teoría ella está rodeada de personas, está completamente acompañada y sigue sintiéndose muy sola e insatisfecha. Así que esta contraposición nos lleva al siguiente y último tema de este episodio. Ahora voy a envejecer 20 años y voy a sonar como una vieja malvibrosa al decir en voz alta que últimamente con las series y las películas ha habido como una crecida, un sufrimiento, un mal común que viene un poco dado como respuesta a tratar de atender pues las necesidades obviamente de la audiencia, que bueno, ahora con la crecida de las redes sociales y tal, nosotros sabemos que bueno, nuestro nivel de atención ya no es el mismo que antes, porque bueno, ahora estamos todo el tiempo como recibiendo muchísimos estímulos por parte de las redes sociales.
y todo lo queremos consumir muy muy rápido, y además ese consumo veloz y desaforado no nos da mucho tiempo tampoco para digerir qué fue lo que vimos. Y bueno, en la misma línea de ideas, muchas de las cosas que vemos nos tratan de explicar muy rápido y claramente, por no decir así como de manera muy fugaz, cosas que incluso muchas veces pueden ser demasiado complejas para poderlas resumir en algo de 1 minuto, o de 2 minutos, o de 3 minutos. Y eso se refleja lamentablemente en muchas nuevas historias que salen y ahora pues tienen monólogos y diálogos explicativos justificando el porqué de las acciones del personaje, o incluso el infame ¿qué aprendí yo como personaje después de haber vivido todo este viaje?, que realmente no es necesario, porque muchas veces la audiencia sabe lo que está viendo. Entonces se está presentando como este mal común, cosa que Pluribus no tiene para nada este sufrimiento. Más bien Pluribus plantea algo que a mí me divierte muchísimo, cuando, especialmente en las series, me divierte mucho más en las series, bueno, y por eso soy más como de series, pero más allá de este manifiesto de odio con respecto a muchas nuevas historias que vemos en pantalla, Pluribus, por su parte, y como buena suerte de reconexión con los inicios de la carrera de Gilligan en The X-Files, esta es una serie que te pone a ti como audiencia en el mismo nivel de la protagonista. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos exactamente lo mismo que sabe Carol. O sea, lo poco o nada que sabe Carol sobre cómo funciona la colmena es lo mismo que sabemos nosotros. Nosotros no tenemos como esta posesión omnipresente, omnipotente de todo lo que pasa en la serie. Así que junto a ella vamos desentrañando los misterios de los aliens, y al mismo tiempo que ella, o incluso quizás alguna de nosotras, un poco más lentas porque a veces a mí me he pesado viendo Pluribus que tengo como que echar para atrás porque creo que no entendí esto, déjame echar para atrás todo lo que vi anteriormente. Pero eso es lo máximo, porque muchas veces lo que nos plantea Pluribus es que no solo tenemos la misma información, sino que carecemos de la misma información. Y muchas veces esta carencia de información nos hace tentadora la idea de la utopía de la colmena, que sé que algunas nos sentiremos como un poco como, esto no suena tan mal, porque ¿qué quieres decir con esto de que voy a estar conectada con el resto de la humanidad internamente y voy a sentir una calma astral porque voy a estar como en este punto de la nirvana mucho más grande que mi propia individualidad, y voy a ser parte de un todo? O sea, suena lindísimo, suena bellísimo, pero a la vez pues suena también como un poco a renunciar a quienes somos como individuos. Así que en realidad la narrativa de esta serie justamente es ponernos en el mismo nivel de ignorancia que la protagonista. No solo esto hace el proceso de armar la serie más interesante, sino que además nos invita a nosotras como audiencia a pensar, a comentar, a hacer teorías sobre lo que sea que pueda estar pasando. De hecho, no sé si lo he dicho en episodios anteriores, pero yo soy fan de Reddit, y en Reddit ya hay un subreddit sobre Pluribus donde están comentando y haciendo teorías sobre lo que pudiera estar pasando solo con los pequeños fragmentos y las piezas que ha reunido hasta ahora Carol. Así que en este sentido esta narrativa nos pide incluso armar nuestra propia pizarrita de loquitas conspiranoicas con todas las posibles teorías que se nos ocurre, y nos permite además ir un poco a poco absorbiendo y redimensionando todo lo que se nos está revelando en cada episodio. De hecho, es como de esas series que te piden, mira, vuelve a ver este episodio, porque a lo mejor en este episodio se te pasó algo por completo, porque además algo que ha caracterizado la carrera de Gilligan es que siempre deja como easter eggs, siempre deja como pistas, es como alguien que le gusta mucho crearle retos a la audiencia. Así que en los primeros episodios, que incluso se nos cuestiona, bueno, ¿no te has preguntado cómo se siente ser parte de la colmena? Y es increíble porque seguramente a este punto, cuando en ese episodio nos hacen esa pregunta, muchas de nosotras probablemente no nos lo hemos preguntado, de la misma manera en que la protagonista, los ojos de la serie, tampoco se lo ha preguntado. Así que esto nos lleva pues inevitablemente a argumentar que desde que llegó la colmena, rebobino porque lo estoy diciendo mal, se nos llevan a preguntarnos y argumentar que, desde que llegó la colmena,
no ha habido guerras, no hay hambre, las calles son seguras, no existe la violencia, ya no hay ningún tipo de abuso ni de poder ni hacia otras personas, ya todo es calma, todo es paz, todo es empatía. Y además cae como un balde de agua fría porque estamos especialmente acostumbrados con muchas películas, no todas, que los aliens vienen a destruirnos y a crear caos y el cielo se cae y recordamos a Chicken Little y la crisis colectiva, pero resulta que en este caso la invasión llegó para traer paz y calma. Pero además eso también nos lleva a preguntarnos y a ponernos un poco escépticos, pero traer paz y calma, ¿por qué? Como que ¿para qué? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿a cambio de qué? Y de hecho como que nos pone en una posición un poco egoístas porque es como que la audiencia también es incapaz de creer en este interés altruista que pueda tener el virus. Y bueno, esto en este punto toda la respuesta de quiénes son estos virus y cómo funciona esta colmena solo lo tiene Gilligan y su equipo, pero la idea es justamente ponernos nuestro gorrito de papel aluminio y esperar lo mejor porque bueno, él también puso las expectativas muy altas y algo que nos ha dejado muy claro a lo largo de su trabajo es que definitivamente va en pro a finales muy muy agridulces, por no decir casi trágicos, porque además la historia nos pone en la mesa como una muy amplia discusión sobre, el individualismo nos va a matar como personas, o sea, nos va a llevar a nuestra propia destrucción, o quizás es el colectivo el camino a seguir para evitar que el mundo entero se destruya y sigamos en guerra. Y además también nos lleva preguntando, bueno, pero ambas visiones, el individualismo y el colectivismo, son irreconciliables. Y esto es bien interesante porque entonces la serie nos plantea esta pelea en nuestra cabeza que se hace bien compleja pues de responder, obviamente, porque hay mucha tela que cortar. Y bueno, con esta justa pelea en nuestra cabeza, si el colectivo está en lo correcto, lo individual está en lo correcto, si Carol tiene razón o la colmena tiene razón, terminamos el último episodio del año de la escuelita de guión y esperemos que la próxima vez que nos encontremos por acá no hayamos sido invadidos por un virus que nos convertirá en una mente de colmena, o quizás sí. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio el año que viene. ¡Chao!